Mi estimado telepensante, ¿qué temas más importantes, profundamente transformadores de nuestra sociedad que la familia, el concepto de persona, la vida, la protección de la vida, el que está por nacer? Todos estos temas que ya en el mamarracho nos deconstruían, nos desmantelaban, y ahora tenemos una propuesta del comité de expertos y qué mejor que hablar sobre esto con un experto, pero de verdad. Represento a Roberto Astaburuaga, él es abogado en el área legislativa en Comunidad de Justicia, que es una corporación sin fines de lucro que nació el año 2012 con el objetivo de defender y promover el respeto a los derechos humanos según la doctrina social de la Iglesia y el derecho natural. La tarea de esta corporación, digamos, es, aunque no de forma exclusiva, está centrada en la defensa del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la defensa de los derechos de la familia, de las libertades de enseñanza. Imagínense, mi estimado telepensante, hoy día tenemos cero libertad, de religión y de las conciencias. O sea, estamos hablando del derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos y de la libertad del ser humano, de cualquier forma de esclavitud moderna. Roberto, qué maravilla, todos estos principios prácticamente están extintos de nuestra discusión pública, todo está capturado por un progresismo que nos ha tensionado mucho. Gracias por aceptar la invitación de Esfera Pública a conversar de cómo avanzamos o retrocedemos institucionalmente en cada uno de estos tremendos macrotemas que nos complican tanto, ¿no? Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Realmente muy contento de estar acá, de poder aportar un granito de arena sobre lo que está pasando en este debate constitucional que nos tiene metido desde 2019 más o menos, en donde parece que ojalá por fin podamos ponerle término y bueno, poder ayudar un poco a explicar qué es lo que está pasando, especialmente con el tema de los padres, que para mí y para las corporaciones es un tema esencial y una de las bases de la sociedad, simplemente. Entonces, es preocupante ver cómo en estos años ha existido un progreso o un retroceso quizás en cómo se está tratando este derecho. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo ves tú específicamente? Por ejemplo, tú hiciste varios análisis, mi estimado telepensante, en el libro usted encuentra muy buenos análisis por escritos de Roberto, donde abordas cómo era tratada la familia, los padres en el mamarracho rechazado, y haces un análisis de comparación de cómo está tratado en los bordes, y ahora se suma, ¿no es cierto?, el proyecto del comité de expertos. ¿Cuáles son los hitos en estos tres documentos, por así decirlo? En los tres documentos, los padres son una de las figuras más afectadas, yo diría, o un titular muy afectado. En la constitución de la convención, a pesar de todos los problemas que hubo, o sea, en la comisión de reglamento se luchó mucho por intentar incluir el derecho de los padres como un tema dentro del temario. No sé si algunos se acuerdan, pero ahí no hubo ninguna posibilidad de poder incluirlo. Luego hubo muchísimas iniciativas populares de norma que tuvieron un montón de firmas, en total más de 50.000 firmas, para excluir expresamente a los padres que se rechazaron y que finalmente en la convención sí incluyó a los padres como titulares, pero como una libertad, no como un deber y un derecho preferente. Entonces, el artículo decía, se reconoce la libertad a los madres, padres, apoderados apoderada y tutor en el fondo, pero al menos se los mencionaba expresamente. Y yo creo que eso no hay que olvidarlo porque si bien la convención fue todo lo malo, que, o sea, tenía todo lo malo en el fondo, igual incluso la convención mencionó a los padres como titulares, no en derecho, pero sí lo mencionó expresamente. Luego, en el acuerdo del 12 de diciembre y en las bases constitucionales que llegaron las 12 bases,
La base número 9 en el fondo, hablaba sobre la libertad de enseñanza, pero decía el derecho y el deber preferente de las familias a elegir la educación de su hijo. Y como las bases constituyen un mínimo, que tiene que estar sí o sí contenido, y se ha interpretado de una forma literal, y en general en el texto de la comisión experta están copiadas literalmente, se produce un problema muy grande, porque el titular del derecho son los padres, no son las familias. Y no es una distinción, no es un cambio pequeño, no, hay una omisión grave, hay un error grave en ese sentido. Y en el texto de la comisión experta, por copiar las bases, no se menciona a los padres. Y esto yo considero que en el fondo es un error grave porque ni siquiera cumple el estándar, se puede llamar estándar, de la convención. Yo por lo menos creo que la constitución de 1980, la constitución vigente, debería ser al menos el piso mínimo que permite seguir con la tradición constitucional chilena en donde tanto en el derecho a la educación como en la libertad de enseñanza se reconoce a los padres como titulares de dos derechos distintos. Entonces, a mí me preocupa mucho ver cómo está quedando, porque es muy mínima. O sea, el derecho de los padres no quedó en derecho a la educación. De hecho, los expertos de izquierda presentaron una indicación para eliminar el fraseo que estaba sobre la base en el derecho a la educación y no quedó ahí. Y en la libertad de enseñanza quedó, pero una frase que uno dice esto no es lo que debería estar en el fondo, que es reconocer a los padres como los titulares de este derecho. Entonces, lo que uno espera es que ojalá en el Consejo esto pueda ser arreglado, porque si no, uno dice que ya es muy preocupante en el fondo que esté quedando de esta manera. Claro, y este no es un tema menor, mi estimado telepensante, porque hablar de familias o hablar del derecho a los padres, como tú bien recalcas, ahí hay una línea consanguínea, o bueno, los padres en adopción también, ¿no es cierto? Pero hay un reconocimiento a la familia tradicional, a la familia que el progresismo en todas partes del mundo se ha propuesto destruir por ser binaria, por ser heterosexual. Acá esto es una batalla cultural de fondo, de peso, digamos, ¿no? O sea, acá nosotros vemos que yo le contaba a los telepensantes que en Alemania ya no se va a celebrar más en algunos jardines el Día del Padre y de la Madre, porque la diversidad, digamos, no puede ser agredida por esta forma binaria de entender a la familia. Y en esto a mí me llama profundamente la atención que no haya una reacción muy radical de parte del mundo cristiano, católico, porque incluso el Papa, que como saben mis telepensantes, yo no lo cito mucho porque es una persona que tiene una posición política muy dura y muy de izquierda, pero luego tiene espiritualmente mucho que aportar en sus análisis. Entonces es difícil lidiar con el personaje, ¿no? Pero el Papa ha dicho que esta es una ideología, la ideología de género, porque la base de destruir o de construir la familia tradicional es esta ideología de género. Ha alertado respecto de que este es uno de los peligros más grandes que enfrenta la humanidad. Entonces, yo, Roberto, no sé políticamente cómo se puede ser de derecha habiendo dado la firma a la destrucción, digamos, por la deconstrucción de la familia tradicional. O sea, el Papa lo dice, ¿por qué? Porque él, y en esto, yo hice clases sobre esto, no les voy a dar la lata, mi estimado telepensante, pero en el fondo se destruye a la familia tradicional sobre la base de que estamos siendo inclusivos. Y el Papa dice, con esto estamos reduciendo al ser humano a su expresión más básica y elemental, es nada más que un tema de cuerpo, estamos destruyendo toda nuestra diversidad, toda nuestra riqueza. Entonces, incluso el Papa lo ha dicho, y nosotros tenemos en Chile Vamos y en Republicanos, bueno, Republicanos no fueron parte de quienes firmaron este acuerdo, pero hay gente que dice ser muy católica o cristiana, o que al menos está amigablemente relacionada con nuestra cultura cristiana occidental. Roberto, ¿cómo se entiende esto? Porque de verdad a mí me retan mucho de que yo reto mucho a Chile Vamos, pero después uno también se encuentra con esto y dice, pero ¿cómo es posible? O sea, se quiere tirar las mechas. Sí, yo creo que hay el problema de esta, de este intento por diluir la antropología cristiana occidental sobre la cual se construye la cultura y sobre esa la cual se ha construido el derecho, especialmente el derecho constitucional en Chile, está enfrentando este avance del progresismo que cuando a mí me tocó trabajar dentro de la convención, vivimos muchas cosas y de hecho escribimos un libro, acá está el libro, la Convención Constitucional Circo y Máquina, en donde abordamos un poco los problemas que hay acá y donde nosotros detectamos que una de las claves de la
de este progresismo es, por un lado, la promoción de la autonomía, en el fondo un proyecto de vida personal liberal ilimitado, en muchos casos que no conoce ningún tipo de límite y que en el fondo permite hacer cualquier cosa. Y lo segundo es un cambio del lenguaje. En el fondo, por un lado, una característica que tenía la convención era que promovía la autonomía, pero la autonomía territorial indígena, la autonomía de los niños, la autonomía progresiva de los niños y adolescentes, como lo llaman ellos, la autonomía personal de la persona adulta, principalmente en todos los casos de identidad de género. Y yo creo que ese intento ha seguido presente dentro de los expertos del oficialismo en la comisión experta, con un matiz, en el fondo, con una versión uno podría decir un poco más sofisticada, un poco más light, un poco más argumentada, no tan burda en el fondo, pero en donde la esencia permanece en el fondo. Nosotros aplicamos un principio que es la presunción de mala fe. En el fondo, acá las palabras que se eligen, los términos que se ocupan, las indicaciones que se presentan, las normas que quedan, no tienen una intención neutra. En el fondo, sí hay un intento muy profundo de ir avanzando en esa dirección. Entonces, cuando se cambia la palabra padres por familia, uno lo que está haciendo primero es diluyendo al sujeto, o sea, a la figura del padre, la figura de la madre, en el fondo por una cuestión que es colectiva. ¿La familia es el núcleo fundamental de la sociedad? Sí, pero también es muy curioso que la izquierda ha dicho que no se le reconoce a la familia como titular de derecho, y esto se nota mucho en un aspecto que pasó desapercibido, pero es que es el derecho a la honra. En el fondo, el derecho a la honra actualmente se dice que es el derecho a la honra de la persona y de su familia. Sin embargo, en el texto de la comisión experta, lo que quedó es el derecho a la honra de la persona y de los integrantes de la familia, en el fondo. Entonces, acá también se va perdiendo un poco esto que es la familia como un núcleo fundamental, que lo ponemos como los principios, pero luego a la hora de verlo concretamente, en un caso que a lo mejor para alguno podría decir que es irrelevante, pero son señales de que la familia también como un núcleo, como una institución esencial de la vida social, debe tener también esta protección especial. Entonces, uno va viendo en esa dirección. Entonces, cuando se dice que las familias y no los padres son los titulares de este derecho, uno empieza a revisar, bueno, entonces, ¿qué integrantes de la familia son los que tienen este derecho? Y uno ahí es donde se empiezan a complicar las cosas, porque cuando uno establece que el titular ya no es una persona determinada, que tiene una posición y una relación especial respecto del hijo, entonces pueden entrar otros integrantes. Y eso tiene dos efectos. Uno es que diluye la autoridad de los padres, porque ahora se rebaja su autoridad y empiezan a competir en un plano de igualdad con otros integrantes de la familia que no tienen esa relación especial de filiación. Y lo segundo es que, ¿qué provoca eso? Uno, una afectación en el fondo en el orden de la familia, en el sentido de que alguien tiene que tomar decisiones, esas decisiones tienen que ser obedecidas, siempre que sean correctas, etcétera, etcétera, pero si es que no, acá lo que se produce es un desorden en el fondo, es una especie de una democratización de la familia, y en muchos casos yo creo que eso no es así, ¿no? Simplemente en el fondo la figura de los padres también se reconoce por una autoridad que existe. Y el segundo problema, como consecuencia del anterior que se genera, es en el fondo un daño al niño, porque yo al final lo que estoy haciendo es que no le estoy entregando al niño lo que es mejor para él, y los padres son los que conocen mejor lo que es bueno para su hijo. Acá se produce y está relacionado con otro tema, pero cuando se habla de los derechos niños y adolescentes, la protección de su interés superior, su autonomía progresiva, hay una forma correcta de entenderla. Es evidente que cuando los niños crecen son más conscientes de sí mismos, tienen mayores facultades, son más libres en el sentido de que no dependen tanto de los padres, pero eso no quiere decir, y este es el problema que se produce, que son adultos o que pueden ejercer sus derechos como adultos. En el fondo, acá cuando se produce, y esta es una idea esencial del progresismo, que es dialéctica, es decir, opone a padres contra hijos, hombres contra mujeres. O sea, volvemos siempre a esta especie de lucha, ahora no de clases, sino que ahora lucha de identidades, según cómo cada uno lo vaya entendiendo. Entonces, no se puede entender que la decisión del padre afecte al hijo porque el bien del padre siempre incluye el bien del hijo. O sea, en el fondo no hay una forma de poder pensar que un padre no sufre cuando su hijo sufre. O sea, ese es algo propio. Los casos donde los padres y sus hijos sufren bullying por sus compañeros de colegio, pero también los padres de los niños que hacen bullying también sufren por esto, porque saben que se le produce un mal muy grande. Entonces, diluir este concepto va generando un problema muy grande. El segundo problema que hay es que dice el derecho a elegir la educación. Y acá hay un problema que yo llamo lo que es el derecho madre, en el fondo, que primero es el derecho a educar. Los padres tienen el derecho a educar a sus hijos. Esto quedó, pero en el artículo sobre libertad religiosa con un fraseo distinto, y yo creo que no tiene las mismas consecuencias porque están en lugares y en artículos distintos. Entonces,
históricamente, el derecho a la educación siempre, de los padres, siempre ha estado en el artículo sobre el derecho a la educación. Y acá, el fondo de la educación no es solamente la educación formal, es la instrucción que hay dentro y fuera del hogar. Entonces, eliminar eso y dejarlo simplemente como una elección de una oferta formal, muy parecida a la libertad de enseñanza, en el fondo le está quitando algo esencial, que es que los padres pueden educar a sus hijos o deben educar a sus hijos. Y lo último es que cuando se añade esto de atendiendo su interés superior, que fue como quedó en el artículo sobre libertad de enseñanza de la comisión experta, se produce esto, en el fondo, que es evidente que el derecho de los padres incluye la preocupación por el bien del hijo. Entonces, cuando se dice atendiendo su interés superior, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que estoy haciendo es que estoy judicializando o exteriorizando la resolución de este conflicto. Es decir, puede ser, y a nosotros como corporación no ha tocado, nosotros tenemos un área judicial en donde nos llegan casos principalmente de identidad de género, en donde lo que resuelven los jueces de familia es que hacen primar el interés superior del niño en contra del derecho del padre. Y eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque al final la autoridad del padre depende de que sea real si es que un funcionario estatal está de acuerdo con eso o no. Y en caso de que esté equivocado el funcionario estatal, que yo creo que es lo que suele ocurrir en esta materia, los costos no los paga él, los costos los pagan los padres y los pagan los niños. Entonces es muy injusto lo que se está produciendo de esta invasión estatal en ámbitos de la familia o en diluir la responsabilidad, el derecho propio que tienen los padres en esto. No se trata de pensar que los niños no son sujetos de derecho o que no son personas, no se trata de eso, se trata en el fondo de entender que son situaciones en donde lo que corresponde es que los padres velen por el bien de sus hijos y atender al interés superior porque sí. Bueno, yo creo que las tomas del Instituto Nacional, las marchas, los casos de identidad de género en los niños son un ejemplo perfecto de que no hay una ordenación, no hay un orden correcto en esto. Es simplemente atender a deseos, a cuestiones subjetivas que en muchos casos son incorrectas y que los padres ejercen este rol de corrección, de cuidado, de educación, de formación, que con estas propuestas constitucionales se van diluyendo. Entonces yo creo que hay un problema muy grande que se está generando con este tipo de normas cuando y esto es lo notable para mí, ni siquiera cumplen el estándar de la convención. De hecho, y esto con esto termino esta parte, todos los tratados internacionales firmados por Chile, al menos los 5 clásicos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, reconocen exclusivamente a los padres como los titulares. Entonces uno escucha, no, es que a veces son las abuelas, a veces son otras personas que se encargan de la educación de los niños. Sí, pero son situaciones excepcionales y no existe una razón para volverles a la regla general. Y de hecho, los tratados contemplan que la expresión sea los padres y en su caso los tutores, es decir, el tutor puede ser otra persona, pero por regla general le corresponde a los padres. No hay ninguna constitución en el mundo que diga que las familias son los titulares de este derecho. Si uno revisa, yo revisé 50, más de 100 constituciones sobre esto, y en todas ellas, siempre estaban los padres. Los padres son los titulares del derecho de educar a su hijo, tienen un deber y un derecho preferente. Entonces, acá es muy curioso cuando la izquierda en general suele citar el derecho internacional de los derechos humanos para avanzar en temas de medio ambiente, en temas de indigenismo, en temas de identidad de género, acudiendo solamente a las opiniones consultivas, pero cuando se trata de los padres, cuando se trata del no nacido, ahí hay un silencio. Y eso yo creo que es una falta de una deshonestidad intelectual muy grande que impide, en muchos casos, tener un debate serio. Sí, y se ve muy complicado cuando tú estás diciendo, Roberto, que a partir de estos bordes ni siquiera se cumple con, digamos, el mamarracho empieza a aparecer como un ideal en esta materia, a conseguir, digamos. O sea, hay mucho que se puede decir respecto de este análisis que estás planteando tú. Esta política schmittiana de amigo-enemigo que es fascista, que en el fondo el neomarxismo, el progresismo es eso, es la unión del fascismo con el marxismo, que eran, siempre tenían la misma raíz, pero se separaron, fueron enemigos, enemigos hermanos en algún momento. Y esto de emancipar, porque en el fondo no es una vida del liberal que está libre de todo. Esta es una vida emancipada de tu nación, emancipada de tu sociedad, emancipada de tu familia, emancipada de tus vínculos consanguíneos. Lo que ellos están promoviendo es la deconstrucción de Occidente y esa emancipación absoluta y radical, que por lo demás, mi estimado telepensante, como yo leí este libro de Marx y Satanás, entonces no puedo dejar de citarlo, porque el gran emancipador es Satanás. ¿Qué quiere que le diga? Pero dejémoslo ahí. Lo que pasa es que hay gente que cree en esto y nosotros no creemos que hay gente que cree en esto.
Entonces aquí la lucha es espiritual, esta es una lucha muy profunda y hay que mencionarlo así, porque con independencia de que no exista Satanás, eso es lo mismo, uno puede irse con Santo Tomás y decir el mal es ausencia de bien, y está perfecto, digamos, pero si hay gente que lo cree y que está al servicio de esto, bueno, hagámonos cargo, porque resulta que toda esta emancipación, esto es totalitarismo, Roberto, es cuando un juez se mete en las decisiones de una familia respecto de sus niños, a propósito de que hay casos en los que los padres, digamos, maltratan a sus hijos, perdón, pero ese a propósito de que existen pequeñas situaciones o situaciones minoritarias en una sociedad, a propósito de las cuales luego a la mayoría hay que instalar la ideología de género, que no es otra cosa que una religión materialista, porque no es otra cosa. A la mayoría entonces hay que meter la autonomía progresiva. A la mayoría, ellos están usando los pocos casos que existen respecto de, lo pongo así, mujeres violadas, sí, por supuesto, y hay que penalizar y hay que perseguir y esto y lo otro, pero no por eso a los hombres les vamos a quitar el derecho a la presunción de inocencia. Entonces, ellos están usando, el progresismo usa estos casos que son muy pocos, para desmantelar y extorsionar emocional y moralmente a la sociedad. Ah, entonces tú no quieres que a las mujeres, tú quieres que las sigan violando. No, 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 pero apliquémoslo razonablemente. Entonces, ellos usan estos casos y con eso te extorsionan emocionalmente y es muy difícil mantenerse en una posición de no extorsión, digamos. Entonces, y ahí es donde viene el otro tema que creo que es fundamental, esto de la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Pero Roberto, yo francamente, por suerte mis hijos son grandes y ya están fuera. Primero que todo, decirle, mi estimado telepensante, que si usted tiene hijos, sabe que el peor momento de los niños es la adolescencia. O sea, ahí no hay autonomía progresiva, ahí hay regresiva, porque no hay un momento en que los padres tienen que ser más firmes, más duros, categóricos, que en el momento de la adolescencia con los niños, porque ahí es cuando se disparan hormonalmente, digámoslo así, y ya no tienen límite. Así que esto de la autonomía progresiva también es algo que yo no estoy dispuesta a reconocer. Al contrario, yo siempre a mis hijos les dije, la libertad es consecuencia de tu responsabilidad. Y mientras tú no seas responsable, no eres libre. ¿No es cierto? Pero cuando se te instala esta ideología de género, ya no hay posibilidad de imaginarse educando a los hijos en un marco de una religión católica o cualquiera sus variantes cristianas, de las variantes cristianas. Ya no hay posibilidad de imaginarse ni siquiera mormones, ni nadie que tenga ningún... O sea, esto es atentar en contra de la vida de los conservadores y de los liberales clásicos, que somos conservadores en la esfera privada y luego liberales en la esfera pública, pero este es un tiro de gracia. Entonces, yo francamente no entiendo que no haya una reacción y que creamos que nos pueden decir, ahí tiene usted su libertad de conciencia, ahí tiene usted su libertad religiosa, ahí tiene usted su libertad de elegir la escuela, pero su hijo va a ser ideologizado con la ideología de género de forma totalmente desquiciada. Entonces, ¿cómo ves tú esta tensión? Porque necesariamente aquí hay una tensión irresoluble. Sí, la- yo hace un tiempo en alguna de mis columnas trato de ir levantando este punto y lo que ayer lo pensaba para ponerle un nombre más o menos bonito, pero yo creo que lo que se va a venir va a ser la revolución de los padres. Em, y así como uno puede decir que hubo distintas causas que llevaron al estallido social, uno podría decir acá hubo una organización, es cierto, hubo ciertos elementos sociales, económicos mal manejados, también es cierto, pero en el tema de los padres y en el tema de la ideología de género, esto es una olla que se está empezando a calentar y que a poco está empezando a hervir. Porque hoy en día estamos de acuerdo en que la gran crisis que enfrentan los chilenos es la crisis económica y la crisis de seguridad. Pero, pero ¿quién le afecta más al proletariado, por decirlo así, que le toquen a su prole? ¿Qué le afecta más a un padre que le está enseñando a su hijo en prebásica todo tipo de cuestiones en materia de educación sexual explícita, sin ningún tipo de filtro, en donde la opinión del niño que se atreve a pensar o a decir algo distinto está completamente invisibilizada, está completamente cancelada, por decirlo de alguna manera? Y nosotros vamos en una dirección en donde otros ya vienen de vuelta. En los casos, por ejemplo, de Suecia, Finlandia, en algunos estados de Estados Unidos,
todas estas materias ya están empezando a retroceder porque los daños que se están generando son realmente irreversibles y los padres son los que están tomando la batuta. Y acá yo no hablo de padres conservadores, ni de personas conservadoras, yo hablo acá simplemente de los ciudadanos con un sentido común más o menos claro, en donde se dan cuenta que les están metiendo basura en la cabeza a sus hijos, los están confundiendo y esa confusión termina en dolores que son irreversibles. El caso de la identidad de género es muy ejemplificador porque demuestra que una vez que se llega al extremo, es decir, que empieza el tema de la transición o la afirmación del género, que los tribunales de familia en Chile son lo primero que ordenan, entonces se empieza a avanzar la afirmación de género, los tratamientos hormonales y terminan con mutilaciones. No es una operación de cambio de sexo, son verdaderas mutilaciones, es un delito en el fondo. Y esto nadie lo está diciendo. Entonces, lo que yo creo es que de a poco los padres están empezando a reaccionar. Yo creo que acá falta mucha difusión. Uno lo ve porque le llegan casos, porque en redes sociales lee esto, porque en los diarios que no son los diarios más populares se está comentando esto, porque se están armando organizaciones de padres que hace muchos años que están en esta pelea, pero que de a poco uno empieza a detectar una rabia y una impotencia de no poder hacer nada, de que no existen acciones judiciales, no existen acciones administrativas, que los padres realmente no pueden ejercer este derecho de que a sus hijos no los eduquen. En España esto llegó al extremo de tener el PIN parental, en el fondo que tú tengas el derecho a sacar a tu hijo de ciertas clases. Pero no es como la regla general donde yo soy, como padre, el que creo que el colegio, en el fondo, tiene que respetar no solamente el ideario propio del colegio, que en el caso de los colegios que tienen una orientación cristiana deberían ser coherentes con eso, sino que también de los que no lo son cristianos, decir, yo como padre en el fondo soy el que tiene la última palabra en esto y no se está respetando este derecho y esto está provocando daños en mi hijo y daños en mi familia. Entonces, a la larga, esto se va a ir calentando, se va a ir armando una revolución de los padres, porque va a haber un punto, y esto pasa en los países de Europa y en Estados Unidos, en donde tenemos drag queen en jardines infantiles con padres contentos. O sea, es tanta la deformación a la que ha llegado esto, en donde los padres muchas veces no se dan cuenta del daño que esto está provocando. En Chile no hemos llegado a eso, pero en Chile vamos a llegar. Basta ver al ministro de Educación para ver con la tendelada que existe en todas las materias de educación que estén preocupados de meter la orientación sexual dentro de las políticas públicas, o sea, las políticas en materia educacional. Entonces, yo lo que creo es que en la medida en que esto no se empiece a ver como un tema de interés nacional, porque yo creo que acá muchos hablan de los niños primero, a los niños no se los toca, pero acá lo están tocando y nadie está diciendo nada, esto va a ir generando una reacción cada vez más dura en contra de esto, en donde los padres en el fondo van a necesitar un apoyo que yo creo que hoy en día no está ocurriendo. Entonces, volviendo un poco a lo anterior, es que la comisión experta esto no se haya dicho, para mí es preocupante. Que, que no se haya citado al ministro de Educación para que dé explicaciones sobre esto es inquietante en el fondo. Que todas estas jornadas de educación no sexista, que el material de educación sexual que entrega el Mineduc no sean vinculantes, sean voluntarios, pero en el fondo uno sabe que no tienen otra opción que hacerlo porque hay un montón de cuestiones asociadas en responsabilidades administrativas, presupuestos, etcétera, también es inquietante. Y yo creo que la ideología de género en el fondo está provocando ese caldo de cultivo que va a generar una reacción muy fuerte, porque, yo insisto, no hay nada peor para un padre que se metan con su hijo. No, absolutamente. Ahora yo, bueno, mi área no es tanto el derecho, sino que más bien la filosofía, y entonces me he metido a estudiar cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? En el Anti-Edipo de Deleuze y Guattari, tú tienes explícito, digamos, qué es lo que ellos están buscando, cuál es la propuesta que ellos tienen de análisis para destruir la posibilidad del capitalismo en el mundo. Lo que ellos te dicen, pues, anti-Edipo, mi estimado telepensante, el mal de Edipo es cuando el hijo se mete con la madre, ¿sí? Entonces, anti-Edipo es permitir el incesto. Para eso va, allá van, digamos, ¿no? ¿Y cuál es el punto? El punto es que para ellos, como la guagua, ellos ven a los niños como seres perversos polimórficos, que esa es la visión de Freud. ¿M? Entonces sienten, mi estimado telepensante, una guagua si toma pecho es porque siente placer en la boca, placer sexual. Ese es el nivel de enfermedad de esta gente. Eso es lo que hay a la base de toda esta ESI, de toda esta cuestión. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es, si un niño siente deseo sexual por los padres y los padres le ponen límite, ese niño aprende a reprimir ese deseo.
Y esta gente dice, y es ese aprendizaje de la represión lo que está a la base del capitalismo, porque el capitalismo no es gasto, es ahorro. Por lo tanto, si nosotros destruimos la familia y el niño no tiene un aprendizaje desde chiquitito de reprimir, nosotros destruimos las condiciones psíquicas que permiten el triunfo del capitalismo. Esa es la volada que tiene esta gente. Entonces, lo que hay detrás es ellos quieren el nuevo hombre. Tú sabes, Roberto, que siempre se han, esta cuestión de que tendremos el nuevo hombre, Fidel Castro, toda esta gente quiere Sí. este ser humano, el buen salvaje, etcétera, etcétera. Bueno, el buen salvaje no era capaz de ser fundamento del capitalismo. ¿Por qué? Porque no tenía el instinto de autoperfeccionamiento, porque vivía solo, y eso es lo que quieren destruir con la perspectiva de género, porque ya no hay meritocracia. Depende de los genitales y no de tu mérito, ¿sí? Entonces, no tenías instinto de autoperfeccionamiento, la libido no estaba presente porque en el fondo no había ninguna contención, el buen salvaje no tiene familia, no tiene nada, aquí es la caricatura de lo que están haciendo con los niños, es impresionante. Entonces, psíquicamente lo que ellos quieren es destruirte de manera tal que siempre esté este flujo, que tú seas un flujo de, como dijo la Irina Caramanos, y mi estimado televidente, yo no estoy hablando aquí de cera, la Irina Caramanos acaba de decir de que ella y el presidente no tienen, ella no es mujer y el hombre. Y esto está escrito tal cual en el antiedipo. Dice, se es proporcionalmente mujer o proporcionalmente más hombre, y dependiendo de si tú te vinculas con una mujer que proporcionalmente esté mujer o proporcionalmente más hombre, todas las proporciones son posibles, cesa la culpa, y ellos promueven literalmente el incesto, la pedofilia, etcétera, porque es la manera de transformarte en uno diría, ellos proponen, en vez del psicoanálisis, el esquizoanálisis, o sea, el tipo de psiquis que no tiene estructuras. Y por eso es tan importante destruir la autonomía, destruir la autoridad de los padres, porque los padres te dan esa estructura que al mismo tiempo te da libertad. Entonces, eso es lo que esta gente está promoviendo, y mientras nosotros no lo veamos, vamos a tener siempre como que de alguna manera vamos a tener la intuición de que ideológicamente estamos siendo atacados, pero tampoco, si no entendemos qué se está haciendo, y Deleuze y Guattari eso es muy difícil de leer para la gente porque no está habitual al entrenamiento intelectual académico, digamos, ¿no? Cada uno pastelero tus pasteles, no podemos oponer resistencia. Entonces yo no sé qué podemos hacer nosotros como país. Tú dices, ya, yo formé un poco las Coloradas, que ahora es un movimiento que tenía la rebelión del Copihue. La rebelión del Copihue era los padres que se rebelen frente a los profesores, porque aquí no queda otra, como dices tú, que sean los padres los que en definitiva digan, no, con mi hijo no te metes, como dicen los españoles, ¿no es cierto? Claro. Pero fíjate que tú ves Canadá, y en Canadá, por ejemplo, hay un proyecto de ley que penaliza a los padres que no permitan ir a sus hijos al kinder cuando vaya un drag queen. O sea, ya se quiere penalizar a los padres que cuidan la psique de sus hijos de su desestructuración absoluta a través de la manipulación de la libido. Y en Canadá, el 2015, Canadá se declaró el primer país postnacional. O sea, esto es la deconstrucción completa de nuestro Estado Nacional, de todos. Sí, yo he estado estudiando esto, sí, pero que es impactante. Y por eso la Agenda 2030 es tan importante darle una mirada, porque todo esto viene en la agenda. Entonces, si uno ve Canadá, uno como que pierde la fe, porque se ha aceptado que todo esto arrase de una manera impresionante. Cómo crear conciencia, cómo trabajar, y sobre todo cuando tú tienes una derecha que de alguna manera no está mirando estas cosas, que está dejando que pasen de colado. Sí, eso es lo que a mí más me impacta. Después a mí me dicen, pero ¿por qué todo el rato le pegas a Chile Vamos? Pero cómo no va a haber una crítica de fondo y profunda si es que están permitiendo, y es más, en los bordes terminaron jugando a favor de la deconstrucción absoluta de la relación de los padres con sus hijos? Yo no sé cómo tú ves la posibilidad de hacer conciencia de esto, de por qué una persona como Jaime Belolio apoya la ESI, gente dentro de Chile Vamos apoya simplemente es por ignorancia, por buenismo, no les interesa saber, no se dan cuenta de lo que se está haciendo. Tú sabes que en Canadá un programa como este lo censurarían, y nosotros probablemente enfrentaríamos penas de cárcel, etcétera, por Sí, hablar así. sí, sí. Mira, yo, para ir más o menos tocando varios puntos, de lo que tú decís, y que en el fondo lo que tú mencionabas a nivel filosófico tiene una bajada real en proyectos de ley y no en el extranjero, en Chile. Lo primero es la definición de familia que dio la Convención Constitucional. Decía el artículo 10
El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos y les garantiza una vida digna. Entonces, acá lo primero que aparece en el fondo es la dilución del concepto de familia, tradicional en el fondo, entre un hombre y una mujer, y que acá hay una cuestión curiosa, que en el fondo cuando tú pierdes el referente esencial a partir del cual construyes analogados, en el fondo, entonces cualquier cosa puede ser el analogado, porque ya no tienes una cosa a la que tengas que remitir. Eh, Acá no se trata simplemente, como dijeron algunos expertos de la izquierda en la comisión experta, de que es incluir a la familia monoparental u homoparental. Es que realmente es destruir la esencia de los vínculos que existen entre los padres y los hijos. Cuando dice, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos consanguíneos. Entonces, ¿cuáles son esos vínculos? Son vínculos afectivos. Basta el afecto para constituir una familia. Entonces, acá uno empieza a revisar y efectivamente empieza a pasar un poco lo que tú decís. Empiezan a darse la situación de poliamor. En la Convención Constitucional fueron a exponer dos colectivos en donde defendían el poliamor como cualquier relación afectiva entre dos o más personas. Y esto pasa. En Colombia existe el poliamor en relaciones donde incluyen a cuatro hombres. En Inglaterra han existido casos de madres que se quieren casar con sus hijos, que también se está volviendo cada vez más normal. Pero en Chile también se han presentado proyectos de ley y hay una cosa que no se ha dicho, que ha pasado muy desapercibida, pero es el proyecto de ley del nuevo Código Penal. Yo te sugiero que tú lo revises porque hay muchísimas cosas muy preocupantes. En el fondo es como lo que para nosotros como Comunidad de Justicia fue la convención, en el sentido de incluir todos los atentados contra los padres, la fe, la familia, la vida, el no nacido, en un solo lugar. Bueno, acá está también, pero en modalidad penal. Y ahí, por ejemplo, todos los delitos que están relacionados con la familia, como la bigamia, como el incesto, desaparecen en el fondo. Acá se entiende que son ideas conservadoras, que vienen de un código que tiene más de 150 años, que en el fondo ya no son legítimas en un Chile que es pluralista, en el fondo, y bajo esa premisa de que hay un pluralismo en donde todos tenemos que aceptar la postura de todos, donde no se entiende que hay un orden social que requiere ciertos elementos mínimos, entonces todo tiene cabida. Y yo creo que ese es el problema que se ve cuando estas ideas filosóficas, estas ideas antropológicas o estas ideas ideológicas se llevan al plano real de las leyes, de las sentencias, de los actos del Estado, en el fondo. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho ojo de que esto está pasando en Chile y que se está avanzando en una agenda que el gran mérito que tiene es que pasa desapercibido. O sea, esto es algo que no es popular decirlo, no venden los medios, no hay una preocupación real. Lo segundo es algo que es el tema de la sexualidad, en el fondo, que por una interpretación equivocada como un tema tabú, en el fondo hemos pasado al otro extremo de decirlo. Pero San Juan Pablo II, el Papa polaco, hablaba de la teología del cuerpo y proponía una visión de la sexualidad que era muy bonita, porque en el fondo la entendía correctamente y la valoraba correctamente. Y esa visión también se ha perdido. Cuando no se habla ya no se puede hablar de esa postura, solamente existe la ESI y nada más. No hay otra forma de entenderlo. Y la ESI la tiene que dar el Estado. Entonces, hay que también empezar a rescatar toda esta teología del cuerpo, en el fondo, que aborda correctamente este tema. Y el Papa Francisco ha sido uno de los papas, yo el otro día se escuchaba a un profesor, que es el que de forma más clara y de forma más reiterada ha hablado sobre estos peligros, sobre la colonización ideológica, en el fondo, el comprometer recursos de los estados más desarrollados a los subdesarrollados, que es lo que pasa principalmente con África, en donde tienen que meter todos los temas ideológicos, en el fondo. Y se ven sus constituciones. Uno revisa las constituciones africanas y, en general, las únicas constituciones, por ejemplo, que mencionan la palabra aborto son africanas. Son 3 constituciones africanas, no lo consideran como derecho, pero sí lo establecen como una excepción al derecho a la vida. Y eso ya es un avance. Para la izquierda, todo paso que se da es un avance. Entonces, acá el Papa Francisco, yo creo que también ha hecho un trabajo muy fuerte, en donde en esto los medios que suelen citarlo callan, en el fondo convenientemente, porque en esto el Papa tiene una cuestión que es muy clara. Acá dice, esto es una cuestión demoníaca, es una colonización ideológica, y acá hay que defender a la familia y el derecho de los padres. El tercer punto es que es el derecho internacional. Acá, en general, en Chile, uno firma tratados internacionales y esos tratados, en el fondo, se entiende que son vinculantes para los estados que lo firman, cuestión que es bastante evidente. Pero lo que no es vinculante son los órganos que emiten opiniones consultivas, recomendaciones a partir de esos tratados internacionales. Entonces, lo que hace la izquierda generalmente, y eso ocurre en Chile, en los tribunales, es que citan no el tratado, citan la interpretación del tratado. La interpretación del tratado no es vinculante para Chile y es una cuestión totalmente ideológica en muchas veces. Entonces, un gol que se ha intentado meter en la comisión experta es darle, en el fondo, una inclusión al soft law, es decir, todo este derecho internacional
nacional de los organismos internacionales, de las interpretaciones, para que de esa manera el fondo se pueda reforzar que yo creo que esto va un poco más con lo que tú dices de la Agenda 2030, de en el fondo implementar esta forma de pensar ideológica en todos los países, simplemente. Y no hay posibilidad de oponerse a esto. Entonces, lo que yo considero que ha sido una victoria por parte de la Comisión Experta ha sido ese tema, dejarlo bastante restringido. Y yo espero que se pueda avanzar en el Consejo en restringir el fondo la interpretación que hacen estos organismos y la forma en que los tribunales fallan, ya no en base al derecho, no en base a la ley, sino en base a lo que dice un conjunto de personas sentadas en una oficina con mucha comodidad, diciendo sobre temas que ellos no tienen que pagar ningún costo. Y lo último es cómo hacer conciencia. ¿Qué pasa con Chile Vamos? Bueno, yo creo que en el fondo, después del resultado del 7 de mayo, es todo ligado principalmente a la UIRN, a lo que ellos llaman los congresos ideológicos, en el fondo, ver en qué parada estamos. Y yo creo que si en esa postura lo que prima es una cuestión de irse hacia el centro, que en donde yo creo es bastante más peligroso que estos derechos no se defiendan con la misma fuerza, entonces yo creo que va a haber un error muy grande, porque no están, no solamente, no porque políticamente no les convenga, sino porque a ellos, a los dirigentes de los partidos, a los militantes de los partidos, eh, les importan estos temas. Al final del día uno les pregunta y les importan estos temas. Entonces, acá yo creo que cómo hacer conciencia, bueno, en el fondo, pedirle a los partidos que se preocupen de este tema, que se meten en este tema. Y acá yo creo que las nuevas generaciones, en algunos casos, están conscientes de este problema y lo están enfrentando de una forma que a mí me gusta, que es que sea positiva. No es una acción reactiva, es proponer, es ir no atacando lo otro, sino ir proponiendo lo que uno considera correcto, lo que se considera justo, lo que se considera necesario, lo que se merece, lo que es el derecho, dar a cada cual lo que le corresponde. Y a los padres les corresponde tener la protección necesaria para que sus hijos, en el fondo, sean educados conforme a las convicciones de sus padres y para que no sean ideologizados. Yo creo que efectivamente en la negociación que hubo de Chile Vamos con la izquierda para llegar al acuerdo del 12 de diciembre, hay muchas cosas que no quedaron en las 12 bases, y a mí, si bien hay cosas que me preocupan de las 12 bases, me preocupan las cosas que no están en las 12 bases. Me preocupa que no haya quedado la familia, me preocupa que no hayan quedado los padres, me preocupa que haya quedado el derecho a la vida, pero que no haya quedado el derecho a la vida del no nacido. Me preocupa que haya quedado el tema de los niños, del interés superior de los niños y adolescentes. Me preocupa que la libertad religiosa, en el fondo, esté cada vez más considerada como una cuestión que es simplemente privada, cuando tiene un rol esencial en la vida pública, cuando el Estado debe considerar, yo creo, el hecho religioso como algo positivo que se tiene que promover, que es necesario para la realización espiritual de las personas. Me preocupa el orden en que quedaron las bases. Las tres primeras bases hablan del Estado, pero en la Constitución vigente lo primero que se habla es de la persona. Y el orden tiene un sentido. Lo primero es lo primero y es primero por algo, en el fondo. Entonces, acá, que las 12 bases no haya quedado como lo primero la persona, luego la servicialidad del Estado, luego los derechos de las personas, en el fondo demuestra que ya hay un desorden en cuanto a qué es lo primero. Y yo creo que en ese sentido, si Chile Vamos lo que intentó hacer, o quienes firmaron el acuerdo, fue en el fondo eliminar las posibilidades de los peores errores que tuvo la convención. En esto fallaron. Me parece a mí que fallaron porque hay cosas que siempre van primero y son cosas profundas, pero que en el fondo iluminan todo el ordenamiento jurídico. Y lo otro es que yo espero, en el fondo, que en el Consejo, más allá de las diferencias que existan entre republicanos, la UDI, RN, en estos temas sí puedan trabajar de forma conjunta, porque lo que los une es una cuestión intelectual, una cuestión, por decirlo así, un elemento común, provienen de la misma tradición cristiana y en el fondo es el momento que tienen para poder regularlo correctamente y protegerlo aún más, porque yo considero que ya la convención lo dejó desprotegido, las 12 bases no lo protegieron lo suficiente, la comisión experta no está en el fondo cumpliendo con este mínimo, entonces espero que en el Consejo realmente se pueda hacer el trabajo de, oye, acá el derecho de los padres hay que regularlo correctamente y hay que regularlo de mejor manera, aunque lo que tenemos en la Constitución vigente, porque las circunstancias han demostrado que ya no basta simplemente con esto. Tiene que ser recurrible de protección, hay que añadir más medidas, hay que en el fondo darle un reconocimiento más amplio, y eso no significa considerar
que los padres son autoritarios ni una cosa así, en el fondo. No, no es esa la idea de esto. Es acá uno está hablando sobre el buen padre de familia, como habla el Código Civil, el que está preocupado de las cosas de su hijo, está preocupado de su familia, en el fondo. Y que obviamente los casos en que existen problemas y atentados y todo lo que uno quiera con respecto a los niños que existen, y existen en muchos casos, en el fondo tienen que ser abordados de una perspectiva de, en el fondo, un trabajo por parte de la sociedad civil. Hay un montón de organizaciones que trabajan en esto, del trabajo por parte del Estado, en donde tiene que promover políticas que en el fondo atiendan los problemas en su esencia. En mi opinión, el gran error que tuvo la izquierda que estamos viendo ahora fue el diagnóstico, en el fondo. Considerar que ciertas cuestiones existían problemas reales, pero la solución que proponían era totalmente peor, en el fondo. Aumentaba solamente el problema o creaba uno nuevo. Entonces, yo creo que es tiempo de echar atrás la máquina y empezar a revisar qué es lo que se está proponiendo y cuál es el diagnóstico que se hizo. El tema de los niños y todo lo que sufren no se va a resolver por darles más autonomía, por oponerlo a los padres. Se trata de, en el fondo, ir a las causas del problema. ¿Por qué los niños tienen estos problemas? Y cómo llevamos a los padres a que puedan trabajar con su hijo. El problema del aborto no se resuelve con, o sea, el problema de la maternidad, de las madres con embarazos vulnerables, todo el cuento, no se resuelve con el aborto. Llevamos 30 años en Chile discutiendo sobre esto. 14 proyectos de ley. Desde 1992 hasta el 2014 se han presentado 14 proyectos de ley sobre despenalizar el aborto en algunas de las causales. Y sin embargo, no se ha dicho nada sobre cómo ayudamos a las madres que tienen embarazos vulnerables. Acá hay un problema enorme. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hablar desde ese punto de vista? De decir, oye, acá tenemos que atender una forma distinta de resolver los problemas. Hay que ayudar a las madres. Hay muchas fundaciones que hacen un trabajo increíble en donde ayudan a las madres con embarazos vulnerables, las llevan adelante, les dan todo lo que se necesitan durante el embarazo y después del embarazo también. O sea, en el fondo no se trata simplemente de esa frase como me preocupo del feto hasta que nazca. No, acá realmente es una preocupación integral de la persona y que eso no significa de ninguna manera desatender a la madre ni tampoco al hijo que está por nacer. Entonces, yo creo que lo que se presenta en este momento es una oportunidad de, de poner sobre la mesa estas ideas que la izquierda y que la derecha liberal en el fondo han concebido o han implantado y decir, no, la cosa no va por acá, hay que explorar otras vías y nosotros consideramos que lo correcto está en promover el derecho de los padres, promover la fe, promover la libertad religiosa, promover la autonomía de las organizaciones sociales, promover el derecho de la por nacer, preocuparse de la madre, verlo como una cuestión integral en donde uno pueda decir, acá lo que estamos haciendo es resolver el problema de fondo. Yo creo que eso es lo que hace falta y en ese trabajo yo creo que lo principal es una cuestión comunicacional. Es una cuestión, yo siempre digo esto, pero hay que ir a las radios, a los diarios regionales, hay que ir a las plazas. En el fondo hay que salir a la calle, simplemente. Y hay que, en el fondo, hablar, decir estas cosas sin tapujos y tampoco esperar resultados inmediatos ni exitosos a la primera. Yo creo que todos estos cambios, en el fondo, requieren de una estrategia que sea a largo plazo, que sea profunda, que permita ir avanzando, que en algunos casos tengan que ser puntos fuertes para que señalen, para que se pueda decir, acá se está avanzando en esta dirección. Eh, pero yo creo que principalmente es un rol de alerta, un rol de comunicación, y en eso yo espero que los partidos políticos, en el fondo, recojan el guante y se hagan cargo de esos problemas, porque son los problemas profundos que a su vez son los que provocan estos problemas de seguridad, estos problemas de violencia, estos problemas de crisis económica, no directamente, pero en el fondo cuando uno se empieza a preocupar de lo esencial, entonces, y pone lo primero, o lo esencial en primer lugar, entonces el resto de las cosas, por añadidura, como está diciendo, se va facilitando su resolución. Sí, no, absolutamente. Creo que ahí el tema es que probablemente surja más bien de la sociedad civil que de partidos políticos que tienen hoy día una agenda de compromisos, no solamente por la Agenda 2030, sino que además porque quienes hicieron estos 12 bordes son personas que en su momento usurparon la soberanía de la nación, que radica en la nación. Son personas que por lo tanto violaron el artículo séptimo de la Constitución, el quinto, y que deberán de cesar en sus cargos según el artículo 60 de la Constitución. Entonces son personas que tienen hoy día un tejado de vidrio que comparten con la extrema izquierda, porque en realidad si nosotros tuviésemos un Estado de Derecho que funcionara, tanto la extrema izquierda como las personas chileanos que se sentaron a esa mesa tendrían que cesar en sus cargos, así de simple. Y hoy día, mi estimado telepensante, siento la dureza, pero cuando uno ve que esto es lo que está en juego, acá está en juego que pueda usted en su familia tener a su hijo y educarlo. O sea, la autonomía progresiva, ¿qué es lo que implica? Que un niño de 13 años, una niñita, le puede decir a su papá, papá, es que yo me enamoré de este señor de 50 y usted puede tener 40 años.
y tiene que aceptar que ese señor de 50 venga y tenga sexo en su casa con su hija de 13 porque así lo establece la autonomía progresiva a través de un juez que dictamina esto. Entonces es destruir la vida completa, si este es un desquiciamiento total. Entonces la gente no está tomando absolutamente ninguna conciencia de lo que pasa y cuando uno le pone pasión a esto, pero ¿por qué uno le pone pasión? Porque es que uno se da cuenta de lo que está pasando acá. Y hay gente supuestamente de derecha, supuestamente que está vulnerando, no solamente vulneraron la Constitución y las leyes, sino que los principios de sus partidos y ellos se deben a sus militantes. Entonces, acá hay otra cosa, la autonomía progresiva no puede ser que el niño a los 13 años diga, yo quiero tener mi emprendimiento y prefiero trabajar en vez de ir al colegio. ¿No puede ser eso? Y que entonces el Estado se obligue a entregarle facturas para que pueda tener emprendimiento el niñito. Porque aquí hay autonomía progresiva solamente respecto a los genitales. Y de ir a las protestas. Esta es la politización de los genitales y la genitalización de la política. Ese es el totalitarismo más brutal. Estamos avanzando hacia allá. Ni siquiera a los chinos se les ocurrió llegar a tanto. Ni a los rusos, digamos. O sea, es el totalitarismo más brutal que se ha establecido en la historia de la humanidad, llegar al punto de intervenir en los genitales de un ser humano políticamente y hacer de eso una causa política. Entonces, evidentemente que nosotros necesitamos lo que se llama, que la derecha no lo entiende, activismo político. Nosotros necesitamos gente, como dices tú, vaya a las radios, vaya a las calles, y que esté permanentemente, ¿no es cierto?, empujando a la opinión pública a ver y a exponerse a pensar sobre esto, porque todavía algo de oxígeno y libertad nos puede quedar. A mí me gustaría ir cerrando la entrevista, excelente entrevista, Roberto, y tremendo tema, digamos, ¿no? El que hoy día nos, porque está en juego todo. Aquí está la libertad de conciencia en juego, está la libertad de educación, está el derecho preferente de los padres, está la libertad religiosa. No me voy a meter en lo del derecho a la vida del que está por nacer, digamos, por una cosa, yo lo resuelvo bastante simple. Cuando mis estudiantes me dicen, profe, ¿y usted qué opina del aborto? Yo me doy un par de vueltas en la sala, en silencio, cosa que todos estén así. Le digo, me doy vuelta y digo, que levante la mano el que aquí fue abortado. Levante la mano el que aquí fue abortado. Bueno, eso opino yo del aborto. Yo no opino nada más que eso, digamos. Porque suponer que la vida no es un continuum es, digamos, de orates, pero ya que estamos en un mundo de orates, entonces yo francamente lo que planteaste del Código Penal, y esta es otra cosa, tú dices, sí, es que hay padres que efectivamente vulneran los derechos de los hijos, pero esta gente por un lado avanza esa bandera y dice, por estas miñarías tenemos que defender y la autonomía progresiva y todo, pero por el otro lado avanza el incesto y la pedofilia y los drag queens en los colegios. Sí, acá claramente no hay ninguna intención de proteger a la infancia, la intimidad de los niños, es una colectivización brutal, es la destrucción de la esfera íntima del ser humano, de su relación del yo conmigo mismo, que es corporal esencialmente. Entonces, esto del Código Penal, ¿qué hacemos? Porque se está avanzando sin que nos demos cuenta. Si nos pudieras cerrar esta entrevista un poco como explicándonos de dónde viene, quiénes aprobaron, de dónde sale esto, qué es lo que es, digamos, ¿no? Esta reforma. Sí. A ver, el proyecto de ley del nuevo Código Penal, en el fondo es un proyecto que viene hace mucho tiempo. Han pasado por dos comisiones de redacción del anteproyecto, que son el 2014 y el 2018. Se presentó a fines del gobierno de Sebastián Piñera del año pasado y se empezó a tramitar en diciembre del año pasado. En el fondo se presentó en cerca de febrero del año pasado y en diciembre del año pasado se empezó a tramitar. Y ahí empezó con la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, con exposiciones por parte de penalistas, en el fondo, en donde se iban abordando cada uno de los capítulos según los temas, en el fondo. Y nosotros hicimos una revisión de cada uno completa del código, en el fondo, para ver qué estaban metiendo, qué estaban sacando. O sea, yo creo que ya los discursos de odio están penalizados, en el fondo. Ahí yo te invito a revisar después, porque ya se empiezan a hablar. Después se empiezan a hablar de todas las técnicas de reproducción asistida, después se empieza a establecer un primer paso, se prohíben, pero en algunos casos. Luego la parte de los delitos sexuales contra los niños tienen unas penas extremadamente bajas.
Y yo creo que el principal problema que está teniendo el código es que se establece una presunción de consentimiento, es decir, que en algunos casos en los que no sea posible obtener el consentimiento por parte del paciente, entonces, el doctor en el fondo puede presumir que éste lo hubiese dado atendido a las circunstancias. Y eso aplica para el tema del aborto y en el caso de los niños es especialmente delicado, porque presumir que un niño va a dar su consentimiento para realizarse un aborto, en el fondo yo creo que es de las cuestiones más delicadas. Acá lo que se cambia es totalmente el requisito, porque ya no se trata de que se cumplan los requisitos, sino que se añade, se sustituye uno por otro en donde se pueda presumir que sea el consentimiento. ¿Y quién hace esa presunción? El doctor. ¿Y en base a qué circunstancias? Bueno, las que él considere pertinentes en el fondo. Entonces, yo creo que eso es uno de los principales peligros. Se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas como regla general, ya no es la excepción, y eso incluye a las confesiones religiosas, lo cual genera un problema enorme, porque en el caso de la iglesia, uno no sabe cómo van a responder, por tanto, de ciertos delitos que supuestamente se pueden cometer dentro del giro de sus actividades, que lo cual ya, en mi opinión, denota un problema mayúsculo. En temas de aborto, la reacción es distinta a las tres causales, entonces se empiezan ya a establecer un pequeño, pero siempre se avanza, una pequeña amplitud. Eh, los tratamientos en caso de eutanasia, la muerte consentida, ahí también se empieza a avanzar en esa línea. Eh, entonces, uno lo que ve en el fondo es la misma, no es la lógica de la convención, pero sino que son las ideas, la ideología que hay detrás, que no es que, uno no puede decir que a veces la tía Pikachu o Buddy o Loncón eran conscientes de esto, pero ya están impregnados intelectualmente por el lugar, el ambiente en el que rodea, con quienes conversan, por las cosas que ven, por las cosas que leen, que estas ideas se meten, inconscientemente están y luego se expresan en el fondo. Entonces, acá lo que nosotros vemos en el Código Penal es que esas mismas ideas en el fondo, elevar la autonomía de la voluntad como si fuesen verdaderos dioses, en donde se restrinja en el fondo todo lo que tenga que ver con la protección del orden familiar tradicional, empieza a desaparecer, uno se da cuenta que acá esta agenda sigue avanzando. Yo siempre, a mí, una de las cosas que más me ha preocupado de todo el proceso fue el 38%. Yo creo que no se ha dicho mucho sobre eso, pero que creo que fueron casi 5 millones de personas que estuviesen dispuestas a aprobar la constitución de la convención, revela un problema enorme que tiene Chile. O sea, estamos hablando más de un tercio de los chilenos que, de alguna otra manera, o creyeron que esas ideas eran correctas, o creyeron que lo que les importaba era otra cosa y que valía la pena el costo de asumir eso. En el fondo hay gente que dice, no, es que el sistema político era muy bueno, no, es que se avanzó en desregularización, pero si eso incluye aborto libre, a mí me da lo mismo. Y yo creo que eso es un problema enorme, es un problema realmente enorme que tenemos en Chile. Entonces, yo siempre creo que en el fondo la refundación antropológica alcanzó su pic con la convención y que esto solamente va a seguir avanzando y siempre van a intentar volver a esto. Y yo creo que es muy bueno siempre tener a la vista la constitución de la convención porque es el norte que guía el actor de la izquierda. El actor de la izquierda radical, como queramos ponerle, que promovió esto, pero el actor de la izquierda, el PPE, el PS, la DC, que fue cómplice en esta cuestión y que la han sacado barata. En mi opinión, ellos no se han hecho responsables de ser parte del apruebo, aun cuando sea el apruebo para reformar. No se atrevieron a rechazarlo. Y eso yo creo que en el fondo tiene un costo, debería tener un costo o debería exigir mayores responsabilidades porque no les puede salir gratis que hayamos estado al borde del abismo, no solamente institucional, sino realmente desastroso a nivel de la familia y que no se hayan hecho responsables. Y a Y eso por último, súmale que... Ujú. no, lo último es Dale, que dale. todos los temas que están pasando, que se están discutiendo actualmente en la comisión experta y que yo creo que también van a aparecer en el Consejo, nosotros lo recogimos en el libro, en este libro. Y en el fondo nosotros damos las pautas más o menos, más o menos un poco de interpretación de jurídicamente qué significa esto, pero qué significa a nivel antropológico. Entonces, citamos Marcuse, citamos a los intelectuales post-marxistas en el fondo que son los que dan el contenido intelectual que luego permitió que estas ideas se transformaran en normas, en el fondo. Entonces, yo a todos los telepensantes los invito también a poder comprar este libro, poder revisarlo, porque ¿Cuál es el título esta del libro, Roberto? ¿El se título? llama La Convención Constitucional Circo y Máquina. En el fondo acá está la imagen de Chile que se va como fragmentando a poco. En el fondo revela la Ujú. idea de que esta autonomía en el fondo se destruye no solamente en la familia, sino que también en el país. En el fondo acá la excesiva autonomía que se le da a todas las regiones y a todas las autonomías indígenas. Entonces, en el libro nosotros abordamos
me parece de una forma integral todos estos problemas, la familia, la identidad religiosa, el derecho de los padres, el Estado de Derecho en algunos casos, y cómo estas discusiones se están volviendo a dar en el proceso constitucional y también en otros aspectos, en el Congreso, en el Poder Judicial y en la academia principalmente. Estas ideas siguen avanzando, basta ver el problema que hubo con las tesis de pedofilia en la Universidad de Chile. Entonces, yo creo que es un buen libro para poder entender, la recomendación viene cerca, pero bueno, para poder entender un poquito más o menos de qué va esto y cuáles son los peligros que representa. Bueno, mi estimado miembro de Chile Vamos, le quedó una tarea, leer el libro que Roberto está recomendando, por una cosa que es fundamental, porque nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando, cuál es la retroexcavadora que pretende construir la tumba, no solamente el neoliberalismo, parece que aquí había un poquito más en juego que el modelo económico, mi estimado telepensante. Y hoy día tenemos bellos 12 bordes, que fueron el fundamento de este mamarracho 2.0, que le va a dar la constitución habilitante al señor Guillermo Tellier que él desea. Entonces, francamente, creo que el llamado es a la derecha que ha dejado de representar sus principios, y no lo digo solamente yo, lo dice Marcelo Cubillo, lo dice mucha gente, que se ha olvidado de cuáles eran sus banderas y su defensa, a que de verdad se olvide de los compromisos con la Agenda 2030 que promueve todo esto, porque esta es la cultura de la muerte, Roberto, también denunciada por Juan Pablo II. Los tres armas de la cultura de la muerte son la eutanasia, el suicidio y el aborto. Hoy día el suicidio se está promoviendo en Canadá como una forma también de autonomía progresiva. Los doctores pueden, el psiquiatra, puede perfectamente el psicólogo acompañar al niño a suicidio asistido. Eso es lo que se está avanzando ahora. 78 millones de niños, mi estimado telepensante, no nacieron el año pasado, el 2022. Eso equivale a una guerra mundial. Por lo tanto, ya sabemos ante lo que estamos, tomémonos esto en serio. Yo sé que es pesado, pero hagámoslo siempre confiando en el bien, en que somos muchas las personas que estamos preocupados, sumemos fuerza. Roberto, muchas gracias por estar en la Esfera Pública. Excelente, tenemos que hablar de esto mucho, mucho, mucho. Así es que sigamos en contacto y de todas maneras volvamos a retomar estos temas una vez que haya avanzado un poco el Consejo. Quedas cordialmente invitado. Muchísimas gracias, Vanessa, por la invitación. Ha sido un gusto poder contar un poco y poder escuchar también todo lo que tú tienes que decir, que hay muchas cosas que yo no sabía, que encuentro que también son muy importantes tener presente en esta discusión. Y bueno, espero que en el fondo también pueda ayudar a quienes vean este canal a poder informarse y poder empezar a tomar acciones concretas para poder revertir esto. Súper, vamos haciendo fuerza común. Yo creo que la comunidad es aquí la llave para resolver el avance de este mal de construccionista de nuestra cultura cristiana occidental. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Un abrazo, Vanessa, muchas gracias.